neurorehabilitación enfocada a la compensación, reorganización o recuperación de los procesos cognitivos que se hayan perdido durante, puede ser una lesión, pero un proceso que ya haya existido y que debido a esta lesión o accidente se ha perdido. La idea de esta recuperación es ejecutar procesos que se puedan o actividades que se puedan realizar en la cotidianidad y que permitan estos procesos. Vamos a citar un ejemplo. Por ejemplo, para un déficit de memoria se puede solicitar o requerir de ayudas externas. Podemos enseñar a la persona, por ejemplo, a usar cronogramas, a usar alarmas, de pronto Google Calendar, o tener una agenda como antiguamente se hacía, una agenda, estructurar todo su día, estar leyéndolo constantemente y que lo aplique a un mediano plazo, que lo aplique en ciertos momentos del día, que lo revise al principio del día, al medio y al final, y a un largo plazo que se convierta en un hábito. La psicología clínica realiza una evaluación en donde se validan las costumbres previas o el estilo de vida del paciente que llevaba a cabo antes de la pérdida del proceso cognitivo, una evaluación exhaustiva de cuál es el déficit cognitivo y cuáles son las capacidades que aún permanecen para lograr una reorganización si es necesario, revisar cuál es el entorno habitual en el que vive el paciente, revisar la conciencia que el paciente tiene acerca de su situación, de cómo él puede autorregularse también emocionalmente y conductualmente ante el déficit que se esté presentando, la capacidad del mismo paciente para autónomamente identificar estrategias o fallos, pero sobre todo estrategias para mejorar, y la capacidad de la misma familia y su entorno para comprender. En este caso vamos a poder ver un ejemplo. Otro ejemplo sería en el déficit de la rehabilitación de la conciencia. Entonces tendríamos que mirar ciertos objetivos, por ejemplo, que la persona tenga un control o que haya un control ambiental, una estimulación sensorial, una estimulación física. Estamos hablando de los momentos en que hay pérdida de conciencia. Que haya una comunicación básica, un contacto visual, respuestas gestuales, control de respuestas simples, que haya unas reacciones o no a la voz, la orientación espacio-temporal, la regulación conductual, entre otras. Por ejemplo, podríamos aplicar la reproducción de la música favorita del paciente o ponerle fotos familiares para ver cómo reacciona. Hablábamos anteriormente, en la evaluación es indispensable verificar si el paciente tiene conciencia del déficit que está presentando y de algunas estrategias para mejorarlo. En caso de que no haya, la neurorehabilitación permite aplicar procesos en clínica. Esto más adelante lo describiremos en el aula y en la institución educativa se aplicarán también ciertas formas, pero para un paciente en clínica que se requiera una adquisición de la conciencia, podríamos buscar formas o técnicas de autorregistros, videos de feedback en donde se hable a sí mismo, ejercicios de predicción versus realidad, ponerlo en situaciones cotidianas o juegos grupales como una autopsia de la conciencia. Por ejemplo, podríamos mostrarle al paciente una grabación de sí mismo antes de haber olvidado la tarea, hablándose de esa tarea que solía hacer, y luego empezar a reflexionar juntos. Apoyados en la teoría de las inteligencias múltiples y el giro paradigmático alrededor de la definición de inteligencia propuesto por Gardner, hoy se entiende la inteligencia como una capacidad que tiene una persona para resolver problemas y la creación de nuevos productos en un contexto determinado. Vinculado con el desarrollo de distintas inteligencias, estas ligadas a la evolución de los procesos educativos y a las competencias cognitivas, que son el conjunto de habilidades, capacidades mentales y talentos que posee una persona. Dichas competencias cognitivas no se manifiestan de forma independiente, sino que coexisten en sí mismas. De este modo, la neuropsicología educativa busca proyectos interdisciplinares que incorporen nuevas metodologías y modos de evaluación, siempre adaptados a las necesidades del educando.
comprendiendo los distintos estilos de aprendizaje, hábitos y actitudes, lo que en educación llamamos competencias. Aquí cabe señalar que la relación enseñanza-aprendizaje va más allá del aula de clase. Trasciende a los roles sociales y democráticos de cada individuo, que interioriza lo aprendido y lo pone en práctica, pues es un aprendizaje para la vida, lo que Gardner denomina comprender el entorno. En el paradigma de la educación se propende por la educación integral, que incluye competencias básicas, inteligencias múltiples, habilidades del pensamiento, la creatividad, la visión, la audición, la lateralidad, la atención, la memoria, la motivación, entre otras. En Colombia, el Colegio Champagnat de la comunidad de los hermanos maristas de Bogotá utilizan el aprendizaje basado en problemas. Su propuesta educativa se basa en la teoría de Gardner y 3 momentos fundamentales. El primero, la indagación, que motiva al estudiante hacia la curiosidad y al resolver problemas. El segundo, la experimentación, que motiva el aprendizaje significativo. Y el tercero, la solución, que propende por la creatividad y la propuesta de aprendizaje con la elaboración conceptual y la orientación del docente. Las funciones ejecutivas son procesos asentados en los lóbulos frontales, asociados a las tareas de control y regulación. Ya Luria indicaba que la corteza prefrontal es una zona fundamental para la programación de actividad mental y para la planificación o regulación de acciones, así como para el cambio a las necesidades de adaptación a los objetivos. El beneficio de los programas enfocados a las funciones ejecutivas en el sector educativo radica en la identificación de las dificultades comúnmente asociadas a estas funciones, como los problemas atencionales y de memoria, la planificación, la resolución de problemas, el razonamiento abstracto, aprendizaje asociativo, metacognición y cognición social. Un ejemplo es el programa de Neuroeduca. Hace una propuesta de tareas y actividades o rutinas en el aula y que se conectan a un currículo, con la naturaleza de las etapas de educación infantil, primaria y secundaria, ejercitando las habilidades cognitivas como la atención, la memoria, el trabajo, la flexibilización cognitiva o el control inhibitorio de las relaciones como procesos mentales, así como la planificación, la metacognición y el pensamiento crítico. Los procesos de neurorehabilitación, tanto clínicos como en la educación, en este caso nos interesan los de la educación, son bastante funcionales, pero no hay que tener en cuenta que no solamente se trata de enfocarse en un solo proceso cognitivo para rehabilitar, diagnosticar, luego evaluar y al final rehabilitar. En ese orden, ¿no? Primero hacemos una evaluación, luego diagnosticaríamos, aunque no es nuestro ideal. Nuestro ideal es tener simplemente una noción de cuál es el proceso cognitivo afectado para luego hacer un objetivo terapéutico y luego una rehabilitación, sino que es integral, es decir, deberíamos prestar atención no solo al proceso cognitivo que esté sufriendo este déficit, sino las otras capacidades cognitivas que estén en su tope y que estén funcionando con normalidad desde un lenguaje de patologías, porque son de ellas de las que vamos a tomar para ejecutar la rehabilitación. Asimismo, también lo necesario que es ejecutar un proceso interdisciplinar, comunicación interdisciplinar y del resto de las comunidades, de la familia, de los docentes, de todas las personas que interactúan, los mismos estudiantes también que están junto al estudiante que esté padeciendo el déficit, los administrativos del ambiente educativo y demás. Es esencial que todos nos involucremos y por supuesto el neuropsicólogo como mediador, para que hablemos un mismo lenguaje y la persona pueda sentirse en un entorno, ya no solamente el social, sino que también en la distribución del ambiente, en el aula, pueda sentirse capaz y usar estas funciones, estos procesos cognitivos que sí están en su máxima capacidad para ya sea reorganizar,
o recuperar el proceso cognitivo que esté perdido. Muchas gracias.